Pero nosotros no nos vamos hasta que no renuncie. Y si la señora quiere que Zacapula venga 10,000 personas, lo traemos porque aquí están las autoridades. Representando al pueblo de Zacapulas, departamento del Quiché, de las 124 comunidades. Aquí están los alcaldes. Por favor, suban a nuestra banda. Ya dijo acá el compañero hace rato, no estamos maltratando. La señora, si ella no renuncia, Zacapula no se va y hasta que nosotros podemos llamar más compañeros. Nuestros abuelos, ellos han respetado esta sagrada vara porque es la autoridad máxima de cada comunidad, de cada municipio, de cada departamento. Nosotros, como alcaldía de Zacapula, respetamos la sagrada vara. No traemos machete, no. Aquí lo que traemos es la ley de nuestro municipio. Y Zacapula, todos están organizados, comerciantes, transportistas y demás instituciones nos han enviado acá el representante del municipio de Zacapula, departamento del Quiché. Compañeros, ánimo y no nos desmayemos. Por sini bash kuyak cek ibulige kasra haushik atokil kasra haushik kaya katsi huran asilo wale raka ketota shujan sharman haushik kana tsachken cher lihunam tachomin gikin lihunam gikin kobras kobran huran iskara achohin riman katenmit. Muy buena tarde a cada uno de ustedes. En el idioma zacapulteco les he hablado, el idioma tujal del municipio de Zacapulas, para indicarles que acá el pueblo está presente con la sagrada vara. En nombre de nuestro pueblo les queremos manifestar que desde el día jueves, unos días después que los 48 cantones hicieran el llamado, Zacapula se sumó al paro. Y desde entonces hemos estado y hasta el día de hoy seguimos estando. Sin embargo, desde nuestro pueblo se nos ha pedido encarecidamente que esta delegación que viene acá nos vayamos no con una respuesta negativa, que nos vayamos con la postura concreta para que en ahora en adelante tomemos nuevas acciones. Sabemos muy bien
de alguna manera también ha habido reacciones de nuestros propios hermanos, comerciantes, transportistas, todos hemos tenido reacciones, y la verdad es que eso es lo que quieren ellos, que nos peleemos, que nos dividamos y que sigamos de la misma manera, porque para ellos va a ser más fácil vencernos. Sin embargo, en el municipio de Zacapulas hemos dicho que tenemos que también aprender a evolucionar el tema de las manifestaciones. Y nos dijeron, si el problema es en Ciudad Capital, pues a la Ciudad Capital vamos a mandar a nuestra gente. Ahora los mandamos a ustedes. Nos dijeron, y en representación nuestra digan que si a la semana quieren cierta cantidad de personas, cierta cantidad de personas van a tener. Agradecemos públicamente a todas las personas que nos han estado apoyando en Zacapulas, y el último grupo más grande que se unió fueron los señores comerciantes, y dijeron, nosotros, si bien no podemos estar con ustedes, pero nosotros vamos a hacer posible que ustedes puedan viajar a la Ciudad Capital con la cantidad de gente que sea necesaria. Nos ha exigido que hoy podamos reunirnos con las autoridades ancestrales de los pueblos originarios, y sabemos muy bien que ellos estaban en una comisión ahorita en la PDH, y públicamente decimos que también estamos con ellos con las propuestas que dejaron dicho en la mesa ante el Procurador de los Derechos Humanos. Tenemos que recordar, compañeros, ahorita nosotros estamos esperando a la comisión que regrese a la delegación que nos va a atender como pueblo de Zacapulas. Para quienes tuvieron la oportunidad de ver, el día viernes 13 hicimos la movilización de todos los sectores en Zacapulas, y fue una manifestación muy grande, multitudinaria, y en esa manifestación dijimos no a la confrontación. Eso es lo que quieren ellos, y acá volvemos a recordarlo. Cuando nos vengan a provocar, resistamos, sigamos resistiendo, pero no reaccionemos a lo que ellos quieren. Afortunadamente para el día de hoy no va a poder ser, según las comunicaciones que han estado, pero tenemos que estar alerta para todo lo que viene, porque ellos cada día van a accionar de mejores o peores maneras. También tenemos que saber que a lo largo de estos 500 años, después de tanta marginación, después de tanta pobreza, también hemos aprendido a jugar el juego que ellos merecen. Y entonces a partir de eso, es de que ahora sabemos que en el tema jurídico también hay que saber jugar al tú por tú. Y agradecemos a todos esos que todavía de alguna manera son honorables, o de alguna manera saben las consecuencias que pueden tener para el futuro, y que por eso todavía están accionando de manera positiva. Eso es lo que tratamos de... Muy bien, tienen nuevas informaciones por acá, compañeros. No nos demos por vencidos. Salen de las rejas, dejemos la banqueta libre. Dejemos de la banqueta libre, por favor. Les pedimos, señores, deja la banqueta libre. Por favor, señores, deja la banqueta libre.
Por favor. Y ya les dijimos hace rato, sin decir mayor cosa, por favor, deja la banqueta libre